Voy a compartir con vosotros algunos detalles que me han parecido llamativos en mi estudio de la genealogía bíblica. Empezando con Adán. Por supuesto que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas, pero en la Biblia solo quedan registrados los descendientes principales de Caín y la línea que llega a Noé. Me parece muy triste que ya en la tercera generación de humanos, en el tiempo de Enós, se empezó a invocar el nombre de Jehová, pero no para adorarlo. Algunos eruditos hebreos piensan que el texto debería decir empezaron de manera profana o entonces empezó la profanación. Por lo visto usaban el sagrado nombre de Dios con falta de respeto. Como Enoc dijo, los pecadores decían cosas insolentes en contra de Dios mismo, así que las personas de este tiempo no respetaban a Dios. Me llama la atención que no sepamos el nombre de la mujer de Noé, la antepasada de todos los que existimos hoy. Sin embargo, sí que se menciona a Adá, Zilá y a Naamá. Siguiendo la línea de Sem, llegamos a Abraham. La sobrina de Abraham, llamada Milcá, se casó con su tío Nacor, hermano de Abraham, y de ellos dos podría haber venido Job, a través de su primer hijo, Uz, aunque no lo sabemos seguro, porque la Biblia solo dice que Job vivía en Uz. Además, también se menciona a otro Uz, nieto de Sem, por medio de su hijo Aram. Lo que sí sabemos es que de Nacor y Milcá vino el amigo bueno de Job, Eliú. Otro dato curioso es que de los 20 hijos e hijas que tuvo Job, solo se mencionan por nombre a 3 hijas, y además se dice de ellas que en todo el país no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. También de Nacor y Milcá vinieron Raquel y Lea a través de su hijo Betuel, y como sabemos, su tía era Rebeca, hija de Betuel y madre de Esaú y Jacob. Si damos un salto al otro hijo de Noé, Cam, de uno de sus nietos, por medio de Canaán, nació el pueblo de los hititas. Hitita era Efrón, hijo de un tal Zoar. Abraham le compró una porción de terreno para que sirviera de sepultura familiar. Adá o Basemat y Judith, las primeras dos esposas de Esaú, eran hititas. También era hitita Urías, el esposo de Batseba. Urías era uno de los guerreros extranjeros de David. Vayamos ahora a las tribus de Israel que vinieron por parte de Jacob y Lea, empezando por Rubén. Podemos destacar entre sus descendientes a Eliezer, caudillo de la tribu de Rubén durante el reinado de David, y a Adiná, un oficial del ejército de David que estaba sobre otros 30 rubenitas. De la tribu de Simeón podemos destacar a Zimri, un principal simeonita que introdujo a una madianita en el campamento de Israel y cometió fornicación con ella en su propia tienda. Por esta razón, Fineás, con la aprobación de Jehová, los ejecutó. Esta rápida acción puso fin al azote que ya había causado la muerte de miles de israelitas culpables. Otro es Simri, simeonita antepasado de uno de los principales que extendió el territorio de la tribu en los días de Ezequías. Y ahora pasamos a los levitas. Las 3 divisiones principales de los levitas eran los gersonitas, coatitas y los meraritas. Amrán se casó con Joquebed, su tía, matrimonio permitido en aquel entonces, pero que más tarde prohibió la ley mosaica. Según el texto masorético, Joquebed era la hermana de Coat, no obstante, algunas traducciones dicen que era su prima. Así que Aarón y Moisés pertenecían a la familia de los coatitas. Jacob era el tatarabuelo de Aarón y Moisés. Aarón se casó con Eliseba, que era de la línea de Judá y Tamar, mientras que Moisés se casó con Ziporá. Se dice que su suegro era madianita, pero puede que desde un punto de vista geográfico, ya que vivía en Madián. También se le llama el kenita, que en este caso puede que pertenecieran a una rama o familia kenita de los madianitas. Las escrituras no proveen ningún eslabón genealógico definido que permita determinar su origen, pero sí sabemos que los kenitas vivían en Canaán o en sus inmediaciones. Su cuñada Miriam la llama Cusita. Cusán es otro nombre para Madián o se relaciona con un país vecino. Coré era primo de Moisés y Aarón. También era coatita. Después que los israelitas llegaron a estar envueltos en la adoración del becerro en el monte Sinaí, Moisés pidió una confrontación decisiva, diciendo: ¿Quién está de parte de Jehová?
y todos los levitas, entre los cuales estaría Coré. Obedeciendo la dirección de Moisés, mataron con la espada a 3000 idólatras. Coré presenció cómo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, perecieron en un fuego procedente de Dios porque ofrecieron incienso que no había sido prescrito divinamente. También vio cómo Miriam fue herida temporalmente de lepra porque desafió la posición singular de Moisés delante de Jehová. Coré tenía suficiente evidencia de que Jehová, aunque trataba con misericordia a su pueblo, no toleraría rebelión. Orgullosamente quiso apoderarse de una posición a la cual no tenía derecho. Los levitas coatitas acampaban cerca de los rubenitas. Por consiguiente, puede haber habido considerable intercambio de pensamientos entre Coré y ciertos hombres prominentes de la tribu de Rubén. Puesto que Rubén era el primogénito de Jacob, puede ser que algunos de estos descendientes se hayan resentido por el hecho de que Moisés ejerciera autoridad administrativa sobre ellos. En cuanto a Coré, él no estaba contento con servir simplemente como ayudante del sacerdocio aarónico. Coré inició una rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón, y Coré murió con los que le apoyaban cuando el fuego consumió a 250 hombres, y ellos se convirtieron en un ejemplo que sirve de advertencia. Jehová reveló a quién había escogido para que le rindieran servicio sacerdotal. Los hijos de Coré no se unieron a su padre en esta rebelión. Ellos se alegraban de servir de auxiliares a los sacerdotes y estaban contentos con ello, y por lo tanto continuaron viviendo. Y curiosamente, del hijo Abiasaf de Coré vino Elcaná, el padre del profeta Samuel, y el nieto de Samuel, Emán, fue cantor y cimbalista durante los reinados de David y Salomón. Estaba bajo el control directo del rey. Los sumos sacerdotes siguieron la línea de Eleazar consecutivamente hasta casi el final del período de los jueces. Elí, según Josefo, fue el primer sumo sacerdote de la línea de Itamar. El último de su línea fue Abiatar. La casa de Elí perdió el sumo sacerdocio cuando él traicionó al rey David y Salomón lo reemplazó por Sadoc. Y así volvió el sacerdocio a la línea de Eleazar. De Sadoc llegamos a Azarías, que ordenó al rey Ucías que abandonara el templo. También era sumo sacerdote en el tiempo del rey Ezequías. Siguiendo esta línea sacerdotal, también nos encontramos con Hilquías, que vivió durante el reinado de Josías y tuvo un papel importante en la restauración del templo. Halló el libro de la ley de Jehová por la mano de Moisés. También en esta línea llegamos a Esdras, procedía de una familia de sumos sacerdotes. Él era sacerdote, aunque no de la línea particular que ostentaba el sumo sacerdocio. El último antepasado de Esdras, que ocupó el cargo de sumo sacerdote, fue Seraya. Nabucodonosor le dio muerte cuando tomó Jerusalén. De los meraritas podemos decir que un descendiente de la línea de Malí fue uno de los jefes del grupo que llevó el arca del pacto a Jerusalén por orden del rey David. De Musí vino Etán o Jedutún, que también fue un cantor y cimbalista del templo en los días del rey David, y un descendiente de él fue uno de los superintendentes de la reparación del templo que ordenó hacer el rey Josías. De los gersonitas, Berequías, portero del arca del pacto en tiempos de David, y Asaf, principal director de los cantores y cimbalistas que nombró el rey David.